Bueno, buenos días. Gracias a la organización del Congreso por la oportunidad de estar aquí y de compartir una parte de esta investigación que formó parte de mi tesis acerca del patrimonio fotográfico del archivo del coleccionista de arte Calouste Sarkis Gulbenkian, que es el fundador de la actual Fundación y Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa, y especialmente del papel que ocupan las reproducciones fotográficas de obras de arte dentro de esta colección. El papel de la fotografía y las reproducciones de obras de arte ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia, pero a nivel de colección y archivo ha sido fundamental su uso como herramienta para los museos y para el aprendizaje de expertos como eran los coleccionistas y los connoisseurs, sentando un precedente de las actuales ciencias museológicas. Como señalaba Walter Benjamin, en su famoso ensayo, la reproducción incluso acabó conquistando su propio puesto como procedimiento artístico per se, y en el caso de la fotografía esto se hizo mucho más evidente en la complejidad que demandaban este tipo de servicios que reportaron grandes beneficios a los estudios fotográficos que estaban especializados en la época en este tipo de reproducciones de finales del siglo XIX y XX. Así, la fotografía, además de en un elemento coleccionable, tal y como se concibe ya en el siglo XIX, o en un souvenir, pues se acaba convirtiendo en una herramienta fundamental dentro del mundo del arte por su múltiple uso, pues como documento o herramienta auxiliar que ayudaría a todos estos agentes implicados, como hemos dicho, que eran museos en sus procesos de registro y documentación, estudiantes de arte e incluso pues, coleccionistas y expertos a crear sus propias colecciones documentales y archivos que les permitiesen seguir avanzando en sus estudios personales y en el aprendizaje autodidacta y en las investigaciones y comparativas sobre técnica y estilo. En este caso nos vamos a centrar en el fondo del empresario de petróleo armenio y coleccionista de arte Calouste Gulbenkian, y se va a analizar los diferentes métodos de adquisición de copias fotográficas a lo largo de su carrera como coleccionista y a definir pues, los roles y papeles que la fotografía jugó en sus relaciones con terceros y con el mundo del arte. Del estudio de sus archivos personales y sus documentos relacionados con el coleccionismo, o lo que él llamó etudes d'art o estudios de arte, Gulbenkian recopiló una serie de documentación a lo largo de su vida que le ayudó a convertirse en un gran coleccionista y a desarrollar un criterio particular. Entre las funciones que la fotografía tuvo para él, pues desde un objeto de coleccionismo a servirle como una herramienta para el estudio de la historia del arte y también como prueba de intercambio de correspondencias con artistas y expertos, y así como otro tipo de usos relacionados con, por ejemplo, restauración, estado de conservación y autentificación de obras de arte, hasta las necesidades propias de su propia colección, como son la reproducción de sus propias obras para formar parte pues, de publicaciones y de catálogos donde se habían expuesto. El subfondo al que nos vamos a referir en este caso y en el que se centró la investigación se trata de una parte documental relacionada con el arte, de lo que fue su llamado Archivo de Lisboa, la documentación de la última residencia donde vive. Y en este fondo es muy variado, hay mucho material que acompaña a las fotografías, desde procesos fotomecánicos y documentación diversa. Y la fotografía y toda esta documentación se agrupaba en carpetas que fueron ordenadas a conveniencia del propio Gulbenkian, principalmente por temática y lugares. Y bueno, este orden que él da es como otro testimonio más de la rigurosidad con la que realiza sus estudios, de estas herramientas que le sirven de aprendizaje, también un poco un reflejo del mercado artístico de la época y de las personas y obras que se relacionaron con él en este ámbito. Una de las primeras acciones para el estudio del fondo pues, fue determinar los diferentes tipos de copias fotográficas, y que se realizó en la mayor parte de los casos con una lupa de aumento que permitió desde identificar qué tipo y variedad de procedimientos había en el fondo, que en este caso el más común pues, fueron las copias en papel al gelatino bromuro de plata, a la albumina también, aunque de especial relevancia fue la presencia y la gran cantidad de reproducciones de arte en copias al carbón que contenía el subfondo y de la calidad que tenían estas fotografías. Por otro lado, dentro de la identificación y el examen de esta documentación, gran parte de estas imágenes y estudios se identificaron porque solían venir pues, con leyendas y sellos de los propios establecimientos fotográficos. La mayoría se sitúan en torno a 1896 y 1907,
que son años en los que Gulbenkian estaba aún aprendiendo de arte y perfeccionando su propio criterio personal en materia de coleccionismo. La empresa francesa Braun et Fille, fundada por el conocido fotógrafo Adolphe Braun, está presente en muchas fotografías al carbón de esta colección y siendo este negocio uno de los que alcanzó mayor éxito y experiencia en este sector de las reproducciones. Sus imágenes, además, ilustran una selección de obras de las grandes colecciones y museos, como son, por ejemplo, el Museo del Louvre o el Kunsthistorische de Viena. En varias ocasiones, Gulbenkian visita los estudios durante sus viajes y también hace lo propio en museos e instituciones, sobre todo en aquellos que poseen departamentos de reproducciones fotográficas o que trabajaron con determinados fotógrafos. Aunque la relación con el estudio de Braun tuvo que ser de las más importantes, pues apenas hay correspondencia de estos encargos. Sin embargo, sí que existe un importante intercambio de correspondencia entre el estudio del italiano Giacomo Broghi de Florencia, que realiza uno de los estudios de los encargos más grandes, entre esta relación comercial que ha ayudado precisamente a entender mejor cómo se lleva a cabo las compras de reproducciones en este ámbito. Con respecto a cómo se adquirían este tipo de copias, es de destacar que se hacía a través de catálogos y que en estos catálogos pues, se aportaba información acerca de las medidas de la copia, el tipo de procedimiento y pues, la persona podía elegir qué tipo de copia quería, en qué tamaño la quería y a través del catálogo pues, también se podía elegir las obras, las reproducciones que necesitaba. Dentro de las cartas con Broghi, esta relación con el estudio italiano Broghi, los catálogos fotográficos del establecimiento y la interpretación de la correspondencia ha determinado pues, cómo se llevaba a cabo estas transacciones y cuáles eran las principales exigencias de Gulbenkian a la hora de adquirir la fotografía. Es posible que la relación con Giacomo Broghi fuera anterior, como en el caso, como sucede con la de Braun, ya que no es la primera vez que adquiere fotografías de la firma italiana. En este caso, en la factura, pues, se detalla el tamaño de las fotografías, la técnica del carbón y el entelado de una parte de esas fotografías. Con respecto al modus operandi o la forma en la que Gulbenkian llevaba a cabo este estudio personal y autodidacta y la adquisición de este tipo de reproducciones de obras, digamos que tenía particularidades como, por ejemplo, adquirir copias fotográficas de una misma obra a diferentes fotógrafos y en distintas técnicas, y esto ocurre mucho sobre todo con el caso de los fotógrafos italianos Alinari y Broghi. Es curioso cómo a los Alinari les compraba las copias al gelatino bromuro de plata y a Giacomo Broghi le compraba las copias al carbón. Las copias al carbón, como ya se ha mencionado, pues eran el procedimiento fotográfico más caro en estos catálogos en los que se vendían las reproducciones. Así que generar una colección de reproducciones artísticas de estas características pues requería de un importante esfuerzo y un nivel económico al alcance de pocos en aquel momento. Es de destacar que gran parte de estas copias medían entre 20 y 60 centímetros, que eran tamaños considerados grandes formatos en aquella época, en la que pues, ampliar la fotografía sin perder calidad era bastante complejo y habría que emplear cámaras muy grandes para hacer las reproducciones de la obra. El hecho también de que esta colección se crease con fin de estudio y documentación, pues se sostiene tanto por las anotaciones que hay escritas en los reversos de las imágenes, encargadas ya con un sistema para tomar apuntes en el reverso, como en ese interés de tener la obra a tamaños tan grandes, básicamente para poder apreciar mejor los detalles de la obra y para tenerlo como uso particular y herramientas de estudio. Y es muy curioso el tema del entelado de las fotografías, tal y como se hacía con otro material como son los mapas, y esto quizá determina pues, ese manoseamiento que él hacía de las fotos y que él pues, quería que fuesen, como por así decirlo, resistentes a esa manipulación. Y como se ven las imágenes, pues en los márgenes inferiores de los reversos apuntaba al lápiz el número de copia y obra, el museo lugar al que pertenecía. Y bueno, también el tipo de entelado, hemos descubierto que había varios sistemas, o sea que seguramente se lo encargó a varias empresas o incluso en los estudios.
En este caso podemos ver cómo ese entelado que encarga la fotografía pues le sirve para tomar unas anotaciones más extensas y más concretas en esa zona que él le encargaría destinada a ello, y cómo él incluso hace sus propias valoraciones de la obra que le sirve para el estudio de las técnicas y estilos. Otro ejemplo que aparece también en la colección de forma más minoritaria y que supondría quizá un inicio en la compra de reproducciones son una serie de unas 30 cabinet cards de obras de arte de diferentes instituciones europeas y de obras muy reconocidas, pues que se encontraban junto a grupos de postales. Y dada su antigüedad, pues como he comentado, es posible que fueran de las primeras adquisiciones que él realiza de reproducciones artísticas, pero quizá con un enfoque más de coleccionismo o de souvenir de viaje, más que de herramienta para el estudio, como sin embargo ocurre con las copias al carbón. De igual modo, pues sucede también con postales, que tanto fotográficas como fotomecánicas, Gulbenkian va comprando y coleccionando muchísimas a lo largo de sus viajes, y conserva y guarda pues durante toda su vida, incluso muchas de ellas acaba haciendo anotaciones, igual que hace con las copias al carbón, como actúa en las otras fotografías. Incluso también conserva recortes de periódicos de ventas de esas reproducciones de museos, pues como por ejemplo el British Museum en este caso. Otras curiosidades que también aparecen entre esta documentación y las postales, por ejemplo, cómo compra postales y fotografías de obras que finalmente sí que acaba comprando o consiguiendo para su colección personal, como en este caso el retrato de Elena Fourment de Rubens, que perteneció al Museo Hermitage, como se ve en la postal de la izquierda, pero que durante la guerra, en el momento en el que la institución decide desprenderse de algunos tesoros nacionales, pues Gulbenkian es uno de los que aprovecha ese momento y adquiere obras de la institución rusa. Y aquí en la otra, en la imagen, pues la podéis ver actualmente exhibida en el Museo Calouste Gulbenkian. Del mismo modo, pues también es interesante el papel que desempeña la fotografía acompañando la correspondencia, que ocurre muy a menudo entre los documentos de este archivo. Hay muchísimos ejemplos, pero he puesto algunos, como el caso de la fotografía de este bajorrelieve asirio, que viene con una carta enviada por Herbert Killing a Gulbenkian en 1923, pidiéndole que fuera a ver la pieza para salvarla de ir a América, que como sabemos los grandes coleccionistas americanos pues se estaban llevando buena parte de las obras de arte europeas y orientales. Y luego pues otro ejemplo que se acompaña de varias fotografías, incluso de una en forma de díptico, de un tapiz, en el que finalmente la carta le escribe que conoce bien su gusto y por eso le ofrece lo mejor. A nivel de compra de reproducciones de arte a través de grandes museos o encargos que hacía durante viajes y visitas, sobre todo en la década de 1920 y 1930, pues un ejemplo es, por ejemplo, la documentación fotográfica de los sobres y la carpeta de Madrid, que también conserva una lista de obras que hacía referencia al encargo de reproducciones del Servicio de Fotografía del Museo del Prado y que se corresponde con varias fotografías de los fotógrafos Moreno y Anderson que se conservan en el fondo. Este modus operandi del intercambio de dosieres también, igual que ocurre con otros materiales, dosieres de documentación técnica y fotográfica sobre las obras que pretende adquirir, también será muy constante en estas mismas décadas y le serán enviados por galeristas y marchantes y también se recopilan entre las diferentes carpetas del Archivo de Lisboa. Y bueno, en muchos casos estos dosieres venían con información expresa de que fueran devueltos a su propietario una vez vista la obra, si no las quería, pero bueno, se ve que él nunca los devolvió porque están en el archivo. Por último, entre las conclusiones que se ha llegado a través de esta investigación, pues además de que Gulbenkian se inicia de forma autodidacta en arte y coleccionismo, sabemos que siempre se asesoró de los mejores y uno de sus primeros objetivos fue el estudio del arte italiano, especialmente del Renacimiento, y se sabe que él empezó a formarse a través de unas lecciones que recibe en el Museo del Louvre por uno de sus conservadores. Y el interés por este periodo artístico, por ejemplo, también es muy latente en estos encargos fotográficos que realiza a Broggi y a los italianos Alinari.
Y además de esta visita a la ciudad de Florencia, referenciada en la factura de 1907, y otras visitas a lo largo de su vida, pues cada vez parece más razonable que en algún momento se pudiera reunir con el experto en Renacimiento italiano y conocer Bernard Berenson, probablemente hacia 1903 durante alguno de estos viajes. El estudio de las cartas con Giacomo Broghi lo sitúan también en esa época, lo que podría abrir esa posibilidad, y también Berenson conocía el trabajo de estos estudios fotográficos, a quienes incluso pues, recomendaba en sus cartas y en sus propios artículos y escritos. Luego también es interesante que ya en 1893 Bernard Berenson había escrito su relevante artículo sobre la importancia de la fotografía para el connoisseurship de arte, Isochromatic Photography and Venetian Painting, que es una obra que trata de cómo la fotografía había revolucionado el conocimiento y la expertización en arte. Bernard Berenson también fue pionero en el uso de la fotografía en este ámbito y uno de los primeros en reconocer este valor como herramienta para el estudio del arte. Con lo cual, pues, los datos aportados de la investigación, junto a las sugerencias de uno de los biógrafos de Gulbenkian, el británico Jonathan Conlin, pues sugieren que en esta época ambos pudieron conocerse y quizá también a través del marchante intermediario Joseph Dubain, que al mismo tiempo vendió y asesoró a Gulbenkian en muchas ocasiones, pues quizá el estudio de este patrimonio fotográfico ha podido contribuir a que esa hipótesis cobre aún más fuerza y a intuir que parte de este modus operandi pues pudo provenir de este intercambio con otros expertos en la materia que además también han reunido colecciones, archivos de arte y fototecas de forma muy similar a como lo ha hecho Calouste Gulbenkian.